Muy bien, los niños que están acordando de toda mi familia ya van a poder pasar a sus clases. Dicen qué largo el pastor Carlos. Tenemos que ir a nuestra clase. Bueno, a nuestra clase no, a nuestra reunión, a nuestro culto, a nuestro alcance, a nuestro nivel, ¿no? Porque ellos no los estamos aparcando, ni mucho menos. Ellos están participando de una reunión en la cual hablamos como ellos lo entienden y les estamos predicando el Evangelio, les estamos dando doctrina para que ellos puedan crecer en los caminos del Señor desde su más tierna infancia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, en dos pasajes de Éxodo, Éxodo 25:8 y Éxodo 29:43. Éxodo 25:8 nos dice, lo tenéis en pantalla, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y Éxodo 29:43 nos dice, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y Señor, gracias por todo, Señor, y entregamos esta palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que realmente de la misma forma que me hablaste a mí, Señor, puedas hablar a cada una de las personas que están aquí presencialmente o que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Que realmente sea de bendición para cada vida. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy vamos a hablar del tabernáculo. La verdad que hace 15 días, cuando el pastor Johnny estaba hablando y empezó a mencionar el tabernáculo, no sabía si subirme al escenario, retorcerle el pescuezo, porque decía, me está haciendo... Él no sabía nada. Yo ya hacía tiempo que tenía esta predicación en mente y decía, me está haciendo un spoiler al ver lo que sigue diciendo, que me está hundiendo, que voy a tener que pedir al Señor que me dé otra predicación. Pero bueno, se quedó en algunos puntos que obviamente, pues, los que os acordáis de la predicación de hace 15 días, pues bien, y los que no, pues vais a volver a verlos. Pues como decía, hoy vamos a hablar del tabernáculo. Obviamente no vamos a entrar en profundidad en todos los detalles que lo componían o formaban, ya que es una extrema riqueza y significado espiritual y nos llevaría horas y horas. Y os aseguro que no es una exageración. Tratar de cada uno de ellos, de cada uno de los puntos. Solo nos acercaremos a unos cuantos detalles que nos aproximan al plan de salvación, así como al crecimiento espiritual de los creyentes. Y antes de entrar en el tema, según mi costumbre, vamos a llevar a cabo un pequeño enfoque histórico de la situación. El pueblo de Israel había salido hacía poco de Egipto, tras unos 430 años de esclavitud, guiados por Moisés, el cual tenía encomendada la misión divina de introducirlos en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, en cumplimiento de las promesas realizadas por Dios a Abraham, Isaac, Jacob y su descendencia. Y tras el cruce del Mar Rojo, episodio que todos conocemos, el pueblo hebreo se adentró en el desierto y llegando al monte Sinaí, donde Dios, tras concederles la libertad física que fue la salida de Egipto, transmitió al pueblo, a través de Moisés, la libertad espiritual, mediante mandamientos, estatutos y decretos, como podéis leer en Deuteronomio 6:1, lo que se conoce como la ley, con L mayúscula, la cual incluía los 10 mandamientos. Y allí en aquel lugar Dios ordena a Moisés, eso lo podéis ver en el Éxodo 25 y capítulos siguientes, la construcción del tabernáculo. Y este era un espacio donde, de forma visible y tangible para el pueblo, la presencia del Eterno estaría presente, pasando a ser el lugar de reunión para la adoración. De hecho, en hebreo, la palabra usada para denominar al tabernáculo santuario es Mishkan, lo cual significa literalmente morada, traducida en latín como tabernaculum, cuyo significado es tienda de campaña, siendo el templo móvil construido por los hebreos o israelitas según las instrucciones dadas directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y aunque posteriormente, bajo el reinado de Salomón, se construyó el primer templo, que era de piedra y de madera,
y bajo el mandato de Esdras se construyó el segundo templo, el cual fue reformado, ampliado y embellecido por Herodes el Grande, alguna cosa buena tenía que hacer. El tabernáculo en sí era una estructura móvil, itinerante, y no solo debido a que el pueblo todavía no había entrado en la tierra, no había conquistado la tierra de Canaán, y que como consecuencia del informe negativo de 10 de los 12 espías que habían sido enviados por Moisés, todavía estuvieron 40 años vagando en el desierto por su desobediencia en cumplimiento del castigo divino. Pero Dios ordenó a Moisés la construcción de un tabernáculo, de una tienda móvil o movible, dejando claro al pueblo, el cual deseaba y necesitaba ver de una forma tangible un lugar de adoración, dejó claro al pueblo que Dios, creador de los cielos y de la tierra, así de todo lo que existe y existía, no estaba recluido en un lugar cerrado, sino que Él era y es el Dios de toda la tierra. Por lo que el simbolismo de un tabernáculo, de una tienda, de un elemento itinerante y efímero, clarificaba que el Eterno quería y quiere morar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y no estar encerrado o estar encasillado según voluntad humana en una construcción realizada por manos de hombres, como podía ser el templo o pueden ser nuestras iglesias. Es más, Dios deja claro en Hechos 17, 24 y 25, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y alienta todas las cosas. Y dejando claro también en 1 Corintios 3:16, dónde habita el Eterno, diciéndonos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Para los más estudiosos, porque los hay, las medidas totales del recinto del tabernáculo en base a lo que podemos leer en Éxodo 27:18 eran las siguientes. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Lo que traducido a nuestras unidades métricas significa que el recinto tenía 46 metros de longitud por un ancho de 23 metros, teniendo las cortinas de separación entre el interior del tabernáculo y el exterior, una altura de 2,30 metros. Los que estuvisteis conmigo en el último viaje que realicé a Israel, recordaréis que en Tibna, a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Eilat, hay una reproducción a escala del tabernáculo. Y supongo que todavía lo tendréis en vuestras retinas y en vuestras memorias. Es más, hoy vamos a ver, hablando de los elementos, vais a ver toda una serie de fotografías, y esas fotografías, los que estuvisteis conmigo las habéis visto, porque son del tabernáculo a escala que está en Tibna. ¿Puedes poner la imagen del tabernáculo, por favor? Esto no es una imagen que existe, hemos estado dentro, unos cuantos de los que estamos aquí presentes. Y el tabernáculo en sí, tal como podéis ver en la pantalla, estaba dividido en 3 partes. La primera parte, el atrio, dentro del recinto, y después tenéis lo que es la tienda. Y en la tienda se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en la enseñanza o prédica de hoy, y sin entrar en detalles, tal como he dicho anteriormente, nos vamos a acercar a los 4 siguientes puntos y su significado espiritual para nuestras vidas. El exterior del recinto, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El primero de los puntos es el exterior del recinto. Cabe la posibilidad de que os parezca extraño que hable del exterior del recinto del tabernáculo cuando a priori lo que nos interesa son las 3 partes interiores del mismo. Pero el recinto exterior tiene su gran importancia. En el caso del tabernáculo, al ser un santuario movible, las cortinas de separación o
delimitaban directamente el exterior del recinto de su interior. Aquí las veis, bueno, las veíais, son las que tenían 2,30 m de altura, no siendo así en los dos templos posteriores que fueron construidos, porque en esos dos templos, además del atrio del lugar santo y lugar santísimo, había un otro atrio o otro recinto conocido como el de los gentiles o no israelitas y el de las mujeres. De hecho, tanto en el tabernáculo como en los dos templos, los no judíos y mujeres tenían prohibida la entrada al atrio. Y en el caso de los no judíos o gentiles que se atreviesen a penetrar en el atrio, eran ejecutados. De hecho, hallazgos arqueológicos del segundo templo sacaron a luz una tablilla que procedía del atrio y en la cual se puede ver, esa tablilla la podéis ver en el Museo de Israel en Jerusalén, es decir, es una tablilla que realmente es visible, en la cual en diferentes idiomas, básicamente la tablilla tiene hebreo y tiene griego, se prohibía a los no judíos penetrar en el atrio. Y en este momento estoy seguro que alguno o alguna está pensando, vale, ¿y para qué todo este rollo? Incluso algún osado o osada está emulando un conocido personaje de dibujo animado y está diciendo, me aburro. Algunos se ríen, no sé si es porque lo que están pensando o me encuentran gracioso, no lo sé. Pero vamos, el caso es que el tema del recinto exterior del tabernáculo y por extensión de los dos templos es de gran importancia. Allí en el exterior se concentraban tanto israelitas como no israelitas, hombres y mujeres, de forma indistinta. De hecho, en el exterior de ese recinto sagrado, del lugar donde la gente iba a encontrarse con Dios, eso es asimilable al mundo en el cual vivimos en la actualidad. Si bien en aquel momento, por diferentes razones en las cuales no voy a entrar, los gentiles o no judíos, así como las mujeres, no tenían acceso al atrio, en la actualidad, a través de la sangre de Jesús en la cruz, su resurrección y posterior ascensión, todos tenemos acceso libre a la presencia de Dios, tal y como nos dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, siempre y cuando queramos entrar en el atrio. Y desgraciadamente, muchos son los que renuncian a la posibilidad de acercarse a la entrada del atrio. Muchos son los que renuncian a buscar la presencia de Dios, prefiriendo mantenerse al margen y seguir con su vida de espaldas a Dios. Pero para los que tenéis inquietudes y queréis acercaros a Dios, el acceso del atrio está abierto. Y vamos a ver el segundo punto, el atrio en sí. ¿Puedes poner la imagen del atrio, por favor? Como he dicho anteriormente, al atrio tenía acceso y podía entrar cualquier israelita que traía sacrificios, así como los que acudían a adorar a Dios. Y de hecho, en el atrio del tabernáculo únicamente se encontraban dos muebles, artefactos u objetos, si se les puede llamar así. Aquí los veis. Uno era el altar de los holocaustos, donde se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda, Éxodo 27:1-8, y en Éxodo 27:1-8 se lo describe como ese altar. Al atrio podía entrar cualquier israelita, como he dicho, que creyese en Dios o que no creyese en Dios. Lo podía hacer por curiosidad o porque buscaba realmente la Shekinah o la presencia de Dios. Pero la única forma para poder acceder a esa presencia de Dios era acercarse, era obtener el perdón de los pecados. Y eso era por medio de aquel altar que se encontraba al frente de la puerta. Nada más acceder al atrio, uno se encontraba con ese altar. Y no había acceso a Dios sino era a través de un sacrificio de arrepentimiento, de un derramamiento de sangre, en base a lo que nos dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona.
Desgraciadamente el pecado, el errar el blanco nos ha alejado de la Shekinah, nos ha alejado de la presencia de Dios. Y únicamente a través de un sacrificio, a través de la sangre derramada y vertida, podemos ser reconciliados con el Padre. De hecho, el altar del tabernáculo representa la cruz, representa el lugar del sacrificio en el cual Yeshua o Jesús tomó el lugar del cordero, del animal que iba a ser sacrificado, cargando sobre él nuestro pecado, nuestros errores, para ser a través de su sangre vertida, derramada, entregada por nosotros, reconciliados con el Padre. La ubicación del altar del tabernáculo frente a la entrada del atrio nos enseña que cada uno de nosotros debe ir rendido a los pies de la cruz para poder ser perdonado de nuestros pecados. Si no, no hay posibilidad. Y a través de Yeshua o de Jesús, tal como hemos leído anteriormente en Gálatas 3:28, todos tenemos acceso a ese atrio, a ese patio. Pero una vez dentro, tenemos dos opciones: pasar por alto el altar del sacrificio, o pasar, más bien dicho, por el altar del sacrificio, pasar por la cruz y aceptar a Jesús como Salvador personal, o quedarnos igual, seguir como estamos, como simpatizantes, o también hay otra posibilidad: salir del recinto. De hecho, Juan 3:16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo muy conocido, versículo muy utilizado. Y si todavía no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, si todavía no has pasado por ese altar del sacrificio, hazlo. No dejes pasar la ocasión, ya que de la misma forma que hemos leído que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y no condenarlo, en ese mismo capítulo de Juan, en el versículo 36, nos dice otra cosa: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Wow! Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Estamos avisados, estamos advertidos. Y la pelota, si me permitís la expresión, está en tu tejado. La decisión es tuya. Cuando el Eterno nos creó, no nos hizo ni robots ni autómatas. Nos creó con lo que se conoce como libre albedrío. O sea, dicho de otra forma, el derecho a escoger y a tomar nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el atrio y progresar en los caminos del Señor? ¿O te vas a quedar en ese recinto como observador? ¿O incluso vas a salir del mismo? La decisión es tuya. Y el otro mueble o artefacto o objeto que se encontraba en el atrio era la fuente de bronce o el lavacro, si la puedes poner. De hecho, la fuente de bronce se encontraba situada detrás del altar del sacrificio y frente al lugar de acceso al lugar santo, la puerta de acceso al lugar santo, siendo un gran recipiente lleno de agua que servía para la purificación de los sacerdotes o coanim, que eran llamados al servicio de Dios. Y antes de ofrecer los sacrificios, así como de forma previa a entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies. De hecho, estar cerca de la presencia de Dios demandaba limpieza, aseo y pureza. De hecho, existían dos clases de lavamientos. El primero era el que hacía para consagrar a los sacerdotes, realizándose, en el caso preciso, este lavamiento una vez y para siempre, en base a lo que nos dice Éxodo 29:4. Mientras que el segundo lavamiento se realizaba de forma constante, porque diariamente los sacerdotes se ensuciaban realizando los oficios de su ministerio. Y además,
ningún sacerdote podía ministrar sin lavarse. ¿Por qué? Porque el polvo del camino, el polvo de todo lo que les rodeaba, les ensuciaba las manos y los pies. De hecho, los sacerdotes tenían el derecho a ministrar al Señor porque estaban habilitados por la sangre del sacrificio. Pero para poder ejercer ese derecho necesitaban el agua del lavamiento. Y de la misma manera ocurre con los creyentes en la actualidad. Cuando hemos pasado por el altar del sacrificio en la persona de Jesús y le hemos aceptado como Salvador de nuestras vidas, dejándolo entrar en nuestros corazones, somos, al igual que los sacerdotes, purificados una vez por todas con el lavamiento de todo nuestro cuerpo, hecho escenificado por lo que nuestra hermana Ruth hizo hace 15 días, por el bautismo por inmersión, el cual representa que hemos muerto al pecado y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, tal como nos dice Romanos 6, 3 y 4. De hecho, el bautismo no es salvífico, porque si nos salvase, el ladrón de la cruz no sería salvo, porque no fue bautizado. Pero sí que es una ordenanza que tenemos que seguir, ¿no? Y Romanos 6, 3 a 4 nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Representación de que hemos muerto al pecado, que no significa que no pequemos, pero hemos muerto a una vida de pecado y hemos sido limpiados por Cristo. Y lo hemos demostrado de cara a la gente, bajando las aguas del bautismo, tomando ese compromiso de decir: Señor, a pesar de mis defectos, voy a servirte. Y de la misma forma que a través del bautismo hemos sido consagrados a Dios en la fuente de bronce, una vez por todas, mediante el necesario estudio de la palabra y la oración, debemos seguir limpiándonos constantemente del polvo del camino que afecta nuestra vida espiritual. El creyente tiene que caminar en la luz, confrontando sus antiguos hábitos y limpiándose en todas sus obras y caminos a través de la palabra de Dios, para tener comunión con Dios. La palabra, la Biblia, es el medio por el cual el Señor conserva a su pueblo. Y además, a través de la oración, pedimos al Señor que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja. Eso es el lavamiento constante que tenemos que hacer en nuestras vidas. El tercer lugar era el lugar santo. ¿Puedes poner la imagen? Tras el atrio se encontraba el lugar santo, en hebreo Makom Kadosh, al cual únicamente tenían acceso los Kohanim o sacerdotes. Y en el mismo se encontraban 3 objetos: el candelabro de 7 brazos o menorá, que lo veis a la izquierda; se encontraba la mesa de los panes de la proposición, que veis a la derecha; y se encontraba el altar donde se quemaban los perfumes e incienso. De hecho, concretamente, el candelabro de 7 brancas o menorá, como he dicho, se encontraba situado a la izquierda del lugar santo, teniendo frente a él, o sea, a la derecha, la mesa de los panes de la proposición o mesa del pan de la presencia. Y en el centro, frente a la entrada al lugar santísimo, estaba el altar de incienso y perfume. Y estos 3 objetos situados en el lugar santo tienen también un significado importante, muy importante para nuestra vida como creyentes. ¿Puedes poner la imagen del candelabro menorá, por favor? De hecho, en Éxodo 25, 31 a 40, vemos que el candelabro de 7 brancas o menorá, palabra que en hebreo significa literalmente lámpara, fue diseñado directamente por Dios y estaba hecho de oro puro, labrado a martillo, formando una sola pieza con sus copas, sus cálices y sus flores, siendo una pieza muy elaborada con 7 brazos que terminaba en forma de flor de almendro.
De hecho, el candelabro en sí tenía varios significados, entre los cuales podemos destacar que estaba hecho de una sola pieza, lo que nos habla de la inmutabilidad de Dios, de su firmeza. Y también el candelabro nos deja claro que en su elaboración Dios es uno y trino a la vez, uno y tres personas a la vez. El candelabro era de oro puro, otro símbolo de pureza e incorruptibilidad, reflejando a Dios, reflejando la esencia divina de su naturaleza, reflejando su inmutabilidad e inmarcesibilidad. O sea, dicho de otra manera, que no se puede marchitar, que no se puede estropear. Por otra parte, los 7 brazos del candelabro hacen referencia a los 7 espíritus de Dios, los cuales moraban en Yeshua o Jesús, tal y como podemos leer en la profecía de Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2, donde se nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Eterno. Referencia que encontramos también en Apocalipsis 5, 6. Y de hecho el candelabro también tenía 7 lámparas que contenían aceite puro de oliva de primera presión que ardía día y noche, siendo repuesto cada día para que no se apagasen esas luces y el lugar santo estuviese constantemente alumbrado. De hecho, las 7 llamas que ardían de forma permanente son una representación del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, tal como nos dice Zacarías capítulo 4 versículos 1 a 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del eterno Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno o el Señor de los ejércitos. El hecho de que Dios ordenase a Moisés la presencia de la menorá, del candelabro, en el tabernáculo, nos habla claramente del deseo del Eterno de que el mundo viva en su luz, por lo cual mandó a su Hijo, a Yeshua o Jesús, para que tomase nuestro lugar en la cruz, siendo Él, tal y como nos dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el candelabro también representa en su conjunto la palabra de Dios, la cual nos ha sido dada para que a través de ella podamos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y la humanidad. También es interesante observar que en el tabernáculo y posteriormente en los 2 templos, la luz de la menorá no era vista por el pueblo o por el público en general, ya que únicamente tenían acceso al lugar santo los sacerdotes y el sumo sacerdote, lo que hacía de ellos responsables de difundir ante el pueblo las enseñanzas del Eterno, así como la enseñanza de la Torá, de su palabra. Pero a través de la muerte de Yeshua, de Jesús, en la cruz, su resurrección y ascensión, tenemos acceso directo al lugar santo, siéndonos encomendada la misión de ser luz al mundo, a las personas que nos rodean, predicando las buenas nuevas de salvación, tal como nos dice Mateos capítulo 5, versículos 14 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelabro, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puedes poner la imagen de la mesa de los panes?
Y tal como he comentado anteriormente, frente a la menorá, frente al candelabro, se encontraba la mesa de la proposición con los 12 panes, y cada uno de ellos representaba a una de las 12 tribus de Israel, sirviendo para recordar el pacto de Dios con su pueblo, así como su provisión fiel. Y estos panes, los cuales eran cambiados cada semana, eran una ofrenda de pacto perpetuo, tal como podéis leer en vuestras casas en Levítico 24, 5-9. Y junto con los otros elementos del tabernáculo, la mesa de los panes de la proposición resalta la relación o pacto entre Dios y su pueblo al habitar Dios con Israel de una manera especial. Y recordar que el sostén de la vida procede de Dios. Como creyentes, la mesa de los panes de la proposición nos lleva directamente a Cristo. De hecho, Jesús en Juan 6, 32-35 nos dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De la misma forma, la mesa de los panes de la proposición nos lleva a la Santa Cena, la última cena que acabamos de celebrar hace unos instantes, momento en el cual Jesús o Yeshua compartió con sus discípulos la cena de Pascua, el Seder de Pesaj, recordándoles y recordándonos que iba a tomar nuestro lugar en la cruz para reconciliarnos con el Padre, que iba a resucitar de los muertos e iba a ascender al cielo para presentarse ante el Padre como sacrificio único y vivo para el perdón de nuestros pecados. Y de la misma manera enviarnos al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo para que morase en nosotros hasta su segunda venida en gloria y en poder, y para que nos hablase del novio, para que nos hablase de Jesús, porque nosotros no hemos visto a Jesús personalmente. Pero el Señor Jesús envió a su mejor amigo, al Ruach HaKodesh, para que nos hable, tal como pasaba en las bodas judías. Nos envió al que nos consuela cuando lo pasamos mal, al que nos dice, confía, el Señor Jesús está contigo, Él te ama, y nos habla de cómo es el novio, de lo que tiene previsto para nosotros. El hecho de que en el lugar santo el candelabro o menorá estuviese colocado frente a la mesa de los panes de la proposición no es ninguna casualidad o capricho, ya que el candelabro nos muestra a Dios en toda su divinidad, siendo a través de la palabra, a través del Mesías, la luz del mundo para un mundo que vive en la oscuridad, un mundo que vive en las tinieblas, como consecuencia del pecado. Humanidad a la cual quiere reconciliar con Él en su vertiente espiritual. Y la mesa de los panes de la proposición nos habla también del cuidado que Dios tiene de su pueblo, tanto de Israel como de la iglesia, cuerpo de los creyentes en Yeshua HaMashiach, cuidándonos y no dejándonos de su mano, incluso en los momentos más negros y de zozobra de nuestra existencia. Y el tercer lugar que se encontraba en el lugar santo era el altar del incienso. ¿Puede la imagen? El altar del incienso, el cual era de oro, se encontraba junto al acceso al lugar santísimo, junto al velo o cortina de separación. En el mismo, Aarón y sus descendientes debían quemar incienso aromático 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y ese incienso representaba las oraciones y alabanzas del pueblo ante la presencia de Dios, debiendo arder el incienso día y noche. Y eso no es una cosa que Aarón se hubiese inventado. Éxodo 37:8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste a las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo, delante del Eterno por vuestras generaciones. Además, el incienso que se quemaba no era cualquier incienso, ya que en Éxodo 30, 34-38, Dios mismo revela la fórmula o da la fórmula de fabricación del mismo, la cual era única y no podía ser usada de forma indebida, ni en otro lugar.
De hecho, el altar del incienso es una clara representación de las oraciones de los creyentes que llegan ante la presencia de Dios, las cuales deben ser puras, limpias, sin mancha, como una ofrenda de olor fragante, de olor agradable. Apocalipsis 8, 1 a 5 nos habla del valor de las oraciones de los santos, es decir, de los consagrados a Dios, que se agregan a las del Señor Jesús como sumo sacerdote, ya que desencadenan los juicios de Dios sobre la tierra. El cielo se mueve a instancia y a través de las oraciones de los santos, de los consagrados a Dios en la tierra. La oración tiene mucho más poder de lo que nos llegamos a imaginar. Y muchas veces pensamos, bueno, sí, vale, está bien. Pero no, la oración es mucho más que todo eso. La oración realmente tiene poder. Y para acabar con el lugar santo es indispensable recalcar que dicho lugar no era un lugar para quedarse, sino un lugar de paso intermedio entre el atrio y el lugar santísimo. Para poder acceder a la presencia de Dios era indispensable pasar por el atrio y después por el lugar santo. Y a través de eso y con esa forma de hacer teníamos acceso al lugar santísimo. Y esto es muy importante. Para acercarnos a la plenitud de Dios, a la presencia de Dios, primero debemos pasar por el atrio, donde se encontraba el altar de la expiación, del sacrificio, es decir, por la cruz de Cristo para el perdón de los pecados, así como por la fuente de bronce, el bautismo, lo que nos permite acceder al lugar santo y al altar del incienso que representa el ministerio intercesor de Jesús. Todo creyente está permanentemente asociado con estos dos altares, con el de bronce, ya que debemos acceder a la cruz de Cristo, a la sangre de la cruz por el perdón de pecados, y al altar de oro para desarrollar el ministerio intercesor a favor de los hombres y la adoración. Y estos son los dos altares de que habla el salmista en el Salmo 84:3, cuando nos dice: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Los dos altares, el del sacrificio y el del incienso. Y finalmente tenemos el lugar santísimo. ¿Con la imagen? Aquí en la imagen veréis que está dividido a la izquierda y el lugar santísimo con la cortina en medio a la derecha. De hecho, en el tabernáculo, así como en los dos templos, el lugar santísimo, en hebreo Kodesh HaKodashim, también conocido como Sancto Sanctorum, el cual se encontraba separado del lugar santo por un velo o cortina suspendido a 4 columnas de madera cubiertas de láminas de oro, era el lugar principal, ya que allí se encontraba la presencia de Dios, o se encontraba la Shekinah. Y de hecho esta zona solo tenía acceso, y una sola vez al año, el sumo sacerdote durante la celebración de Yom Kippur, o Día del Perdón, como podéis ver en Éxodo 25, 10 a 22 y Levítico 23, 27 a 32. Tras haberse purificado en baños rituales y pasar toda la noche en vela, escuchando a los sacerdotes que le leían la ley. Principalmente era el libro de Deuteronomio. Y este entraba al lugar santísimo una vez al año, 2 veces, portando en primera instancia la sangre de un sacrificio por la remisión o por el perdón de sus pecados personales, y por segunda vez entraba al lugar del sacrificio con la sangre de otro sacrificio en remisión por el pecado del pueblo, por el perdón del pecado del pueblo. Y nadie podía entrar a ese lugar, ya que el que se atreviese a hacerlo caería fulminado, caería muerto, porque allí se encontraba la presencia de Dios, la Shekinah. Incluso si el sumo sacerdote no entraba de cualquier manera a ese lugar, no entraba de una forma limpia a ese lugar, también iba a quedar fulminado. Y vamos a poner la imagen del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el único objeto que se encontraba en el lugar santísimo. También era conocido como Arca del Pacto o Arca del Testimonio, la cual era un cofre de madera, de acacia,
recubierto tanto en su parte exterior como interior por oro, oro puro, y en su interior se encontraban depositadas las tablas de la ley, la vara de Aarón y un cuenco con maná, que era el pan famoso que recibieron del cielo durante sus 40 años en el desierto el pueblo de Israel. De hecho, el arca tenía una cubierta de oro puro sobre la cual se encontraban 2 querubines de oro. Eso lo estáis viendo detrás mío. Se encontraban 2 querubines de oro labrado a martillo, uno a cada lado, con las cabezas inclinadas y las alas extendidas hacia arriba, cubriendo el arca de forma protectora. Y esta cubierta, conocida como el propiciatorio o cubierta propiciatoria, era el lugar donde el sumo sacerdote depositaba entre los 2 querubines en un cuenco la sangre de los sacrificios de expiación. El lugar santísimo y el arca de la alianza representaban la presencia de Dios y el lugar en el cual Dios dijo a Moisés, tal como podemos leer en Éxodo 25:2, y allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Y esto está ratificado en Éxodo 25:22. Era el lugar donde Dios hablaba directamente con el sumo sacerdote y con Moisés para explicarle lo que él quería de su pueblo. Y también es interesante ver el simbolismo de los objetos depositados en su interior, el interior del arca. Ahí se encontraban las tablas de la ley que Dios escribió con su propia mano, pero que fueron reescritas por Moisés cuando éste rompió las tablas indignado por el pecado del becerro de oro. Todos conocéis la historia. Las tablas realmente eran un recordatorio para el pueblo sobre las leyes dictadas por Dios. El propio Jesús en Mateo 5, 17 y 18 dijo que él no había venido para abrogar la ley o eliminarla, sino para cumplirla. Y en el arca también se encontraba el maná, recordatorio para el pueblo de la provisión de Dios. Y el propio Jesús en Juan 6, 32 y 35 y 48 a 51 nos dice que Él es el pan de vida y que Él vino al mundo para morir por nosotros y para darnos salvación. Y finalmente en el arca también estaba depositada la vara de Aarón, confirmación de que éste había sido elegido por Dios como sumo sacerdote. Y de hecho, Jesús o Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el cual entregó su vida por nosotros como sacrificio para limpiarnos del pecado ante los ojos de Dios, es nuestro sumo sacerdote, elegido y ungido directamente por Dios, tal como nos dice Hebreos 3.1, Hebreos 4.14 y Mateo 28.18, el cual resucitó, ascendió a los cielos y se encuentra a la diestra, a la derecha del Padre, habiendo entregado y depositado su propia sangre en el propiciatorio que se encuentra ante el trono de Dios, ante la presencia de Dios. Y como conclusión de este mensaje, animándoos a que profundicéis en vuestras casas en el conocimiento de los simbolismos del tabernáculo, porque os aseguro que he sido cortísimo, rapidísimo, porque cada símbolo del tabernáculo es para hablar un montón. Pues quiero hacer énfasis o enfatizar que en la actualidad, a través de Jesús o Yeshua HaMashiach, la separación que existía entre las diferentes partes del tabernáculo y de los 2 templos ya no existe. Ya que Jesús, cuando entregó su vida y su alma en la cruz por nosotros, hizo que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgase completamente. Y la comunión de Dios era accesible para nosotros. El hecho de que Jesús muriese por nosotros en la cruz hizo que ya no pudiésemos ver directamente la menorá, pudiésemos tener directo acceso a la presencia del Señor, a la mesa de los panes de la proposición, al altar del incienso, y pudiésemos acceder a la Shekinah, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, que estaba prohibido a todos. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y si todavía a día de hoy no has aceptado a Jesús como Salvador personal, te animo a que lo hagas, ya que Él quiere, tal y como he leído en Juan 3:16, que no mueras, sino que tengas vida
eterna. No te quedes en el recinto exterior del tabernáculo. Entra en el atrio para poder acceder al altar de bronce, al altar de la expiación o perdón de pecados. Y el Eterno, y no es una promesa que yo hago, sino que es una promesa que hace el Eterno, se encargará de tu vida. Y para los creyentes, los que ya hemos tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús o con Yeshua, tengamos presente que el atrio corresponde al ser humano, el lugar santo al alma y el lugar santísimo al espíritu. Y nuestro espíritu está en el lugar en el cual el Eterno desea morar, desea habitar, tal como nos dice Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y en 1 Corintios 6:19-20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y tal como he dicho anteriormente, y me he repetido, y quiero que lo tengáis claro, y yo sé que lo tenéis claro, pero nunca está de más repetirlo. El Señor Jesús, mediante su muerte, rasgó el velo que nos separaba de Dios, teniendo hoy acceso libre a su presencia. Y somos portadores de su presencia. Y eso pasa por no quedarse en el atrio, ya que no debemos conformarnos con el altar de la expiación, de la salvación y de la fuente de bronce o el bautismo, sino que tenemos que entrar al lugar santo, donde se encuentra el candelabro o menorá, o sea, la presencia de Dios en nuestras vidas, siendo la luz que nos guía y hace que seamos luz para los demás, para los que todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor. También nos debemos acercar a la mesa de los padres de la proposición, que nos recuerda la provisión material, pero sobre todo espiritual de Dios para nuestras vidas, instándonos a que compartamos con los demás que Yeshua o Jesús es el pan de vida. Y no dejemos de lado el altar del incienso, que nuestra vida, que nuestro comportamiento sea un fiel reflejo de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nuestras oraciones e intercesiones sean un dulce perfume y aroma para Dios. Y eso pasa por tener una vida consagrada a Él, a pesar de nuestros defectos. Dios quiere que nos consagremos a Él, que le amemos y sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. En definitiva, con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Que realmente nuestra vida sea un sacrificio agradable para Dios. Que podamos situarnos en el propiciatorio ante la presencia de Dios y gozar de la misma. Que Dios os bendiga. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Pedimos que realmente podamos meditar en ella, podamos hacerla nuestra completamente, Señor. Y Señor, realmente que nos hagamos cargo de todo lo que tú hiciste por nosotros y de todos los simbolismos que nos has mostrado, Señor, que no son meros caprichos por tu parte, sino que cada cosa que nos muestras, Señor, tiene una relación con lo que tenemos que ser como creyentes, Señor. Señor, bendice tú este mensaje, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach.